Muy buenas a todos. Yo soy un cuarentón desquiciado que le gusta hablar de música. Y aquí vamos a hablar del primer disco de Sepultura. Y bueno, ustedes saben que Sepultura es la historia de los hermanitos Cavalera, que formaron una banda de metal extremo ahí en una pueblucho, bueno, tampoco es pueblucho, pero una ciudad un tanto pequeña de ahí del Brasil, ese país gigantesco que conocemos tan mal de este lado de América Latina, y que ha producido muy buenas bandas a lo largo de la vida. Y bueno, Sepultura es una de ellas, ¿no? Es tal vez la banda latinoamericana más representativa de todos los tiempos y en su momento fue la mejor banda y no lo podemos negar. Sepultura hizo mucho por el metal. Sepultura es pues sinónimo de una bestialidad jamás antes conocida o siquiera igualada. Y yo tengo una larga relación con Sepultura. O sea, como la mayor parte de las bandas que yo suelo reseñar en este bonito canal, Sepultura es parte de mi imaginario, es parte de lo que soy, es parte de lo que finalmente concibo como una realidad. Y Sepultura, Sepultura le debo justamente el haberme nuevamente inmerso en el mundo del metal. Yo por un tiempo me había separado del metal, había explorado otras cosas, estaba explorando otros géneros musicales y un buen día en una de esas sesiones aleatorias, cuando ya existían estos formatos portátiles que te permitían almacenar muchísima cantidad de canciones en un aparatito bien chiquitito, pues salió una canción de Sepultura, Desperate Cry, del famoso Arise. Y quedé deslumbrado y me dije, pero ¿por qué he dejado de escuchar esto? No, yo tengo que volver a escuchar esto. Y comencé a escuchar metal de manera un tanto insistente. Y Sepultura es una de esas bandas que sigo desde el principio. Tengo todos los discos. Y no solamente me gusta la etapa con los hermanos Cavalera, también me gusta la segunda etapa de Sepultura, lo que después grabaron. A mí me parece que los discos a partir de los años, del año 2000 son excelentes toditos. El último disco de Sepultura, el Cuadra, es absolutamente genial. Entonces, Sepultura es Sepultura y Sepultura es parte de mi propia identidad. Pero más allá de las anécdotas un tanto pintorescas, finalmente Sepultura es pues la historia del metal, cómo el metal finalmente se expande a lo largo del mundo y va a comenzar a influenciar a un montón de gente en todas partes, aquí en América Latina. Ahí en el Brasil, en Colombia, también en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todas partes comienza a desarrollarse este movimiento metalero que está cuestionando los fundamentos ideológicos de la civilización occidental, o cuando menos así lo quisiera creer yo. Tal vez no sea del todo cierto, pero por lo menos es una voluntad de ir derruyendo algunos pilares que tenemos justamente un tanto anclados a nuestro imaginario. Y claro, el primer disco de Sepultura es un disco muy diferente a todo lo que Sepultura ha hecho después. Es una anomalía, es una rareza así total y completa en un momento en el cual el metal extremo está surgiendo, está naciendo, se está definiendo. Tenemos el thrash, pero el thrash está virando hacia algo un poco más agresivo. Y de esa agresividad van a salir dos grandes géneros que son el death y el black. Y esto combina ambas cosas, o sea, por la calidad de la producción. Yo lo asocio más al black y tiene ese sonido sumamente sucio, así, pero sucio, porque esto ha sido grabado pues en un cuartucho ahí en una casa disquera que estaba naciendo, que era una tienda y después se convierte en un sello productor con Gumelo Records, con Gumelo. Para pronunciar bien las cosas como tienen que ser. Y bueno, fue grabada pues con las cuestiones del momento, o sea,
tampoco es que se tenía mucha tecnología en ese entonces y demás cosas, y fue grabado de manera muy artesanal, y los propios Sepultura lo reprodujeron, y por eso tiene un sonido pues así, ¡ah!, que hasta te duele cuando lo escuchas. Yo, siendo sincero, justamente Morbid Vision es uno de los discos de Sepultura que escucho tal vez menos. No porque sea malo, simple y llanamente porque la calidad de la producción no me atraía del todo. Yo que vengo justamente de un sonido cristalino, vengo de Martin Birch. Martin Birch es el sonido que ha forjado gran parte de mi identidad musical, gran parte de mi juventud, con los discos justamente de Deep Purple y de Iron Maiden. Yo vengo de ese universo musical, vengo de esas estructuras. Y claro, esto puede ser una ofensa a todos los sentidos, que también era la voluntad del metal. O sea, agarrar y ofenderte y que te duela y que te digan, ¿qué les pasa a estos cuates? Y bueno, pero genial, de principio a fin. Ahora que todo este tiempo que he estado un poco ausente, he estado escuchando mucho black metal, y mucho black metal que ha salido este año, el año 2023. Y hay cosas muy buenas en el black. Yo pienso que es el género hoy en día dominante, por lo menos en el metal extremo. Es ahí donde hay mayor creatividad, es ahí donde están saliendo cosas muy interesantes, pese a que los otros géneros también sacan discos, pero veo que están un poquito estancados. El Death sigue siendo Death, cada vez más putrefacto, pero el Black va evolucionando y me parece muy, muy bien. Y claro, a raíz de eso he estado escuchando muchísimo Black. Y cuando vuelvo a este disco, después de todo el revuelo que se ha producido frente a la regrabación de los hermanitos Cavalera, de estos dos discos, del Bestial Devastation, el primer EP, y del Morbid Vision, pues vuelvo a este disco y lo disfruté enormemente. Más de lo que quisiera admitir. O sea, estaba wow. Como suele pasar. O sea, tenemos que poner en perspectiva. Este disco, el Morbid Vision, sale en 1986, con unos hermanitos Cavalera jovencitos. Cuando se funda Sepultura en 1984, los hermanitos Cavalera tienen 15 y 14 años. Es decir, son unos nenes. Y claro, circulan fotos del Max Cavalera y del Igor cuando eran pues nenes, así, pero nene. O sea, te dices, ¿y este feto qué le pasa? A ver, lo vamos a ir a pegar. Entonces, no, son sumamente chiquitos y me impresiona infinitamente. Claro, yo recuerdo, o sea, ¿qué estaba haciendo a los 14 años? Igual estaba metido en la música, igual medio que iba a los conciertos, me colaba nomás a los bares, nadie me decía nada, igual con mi cara de infante puberto, pero es absolutamente genial. Y bueno, en 1986 justamente el metal se está definiendo y esto pues tiene un poco de todo. Tiene mucho de black por la calidad de la producción y sobre todo las referencias en las letras, porque es eminentemente blasfemo. Pero también tiene mucho de death metal, del death metal que se está generando. Y claro, la otra gran banda que también sale de Sepultura es Sarcófago, con el Wagner Lemunier, que en algún momento dado también fue vocalista de Sepultura, y que graba también este disco, el Inri, que es absolutamente devastador también, y que también tiene The Black, y que también tiene The Death, no está del todo definido todavía. Entonces, por eso este disco no encaja tanto dentro de la discografía de Sepultura, porque es una cosa bien rara. Porque Sepultura, hasta el día de hoy, tiene la reputación de ser una banda de thrash. Pero este no es un disco de thrash, este es un disco de metal extremo que ha sido precursor de muchas cosas. Y claro, cuando la gente comienza a escuchar esto, se dice, pero a ver, ¿han escuchado esta barrabasada? A ver, ¿qué les pasa a estos brasileros locos? ¿Verdad? ¿Qué tienen en la cabeza? Y como muchos discos y mucha de la música de los años 80, esto surge de dos grandes influencias. Finalmente tenemos a Motorhead, y Motorhead es la banda que lo cambia absolutamente todo, porque tiene este sonido sumamente devastador y frenético, ¿no? El propio Lars Ulrich se decía, o sea, nadie estaba preparado cuando salió el Ace of Spades de Motorhead. Todo el mundo se preguntaba quiénes eran estos mexicanos y cómo hacían para tocar tan rápido. ¿Qué les pasa? Y el otro gran elemento que lo cambia todo es Venom. Porque Venom es nomás como Motorhead, pero diabólico. Y todo el mundo se dice, aquí hay una cosa muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Y qué tal si nos podemos adorar al diablo? ¿No? ¿Qué tal si nos podemos hacer cosas así medias diabólicas? Y es lo que va justamente
definir toda la música extrema de los años 80. Y la otra gran banda que va a surgir también en este periodo es Celtic Frost. Y Celtic Frost pues lo cambia todo, absolutamente todo, y la gente comienza a escuchar esto, ¿no? Y a asumir este legado musical. Venom, Celtic Frost, Hammer, Sodom, y estas bandas súper turbias y raras, y que están llevando al metal realmente a su extremo. Este disco sale en 1986. En 1986 también sale justamente Raining Blood de Slayer, que por mucho tiempo fue considerado como el disco más pesado en la historia de la humanidad. Y este disco, el Morbid Vision, es también una pesadez. O sea, es un disco tan denso que uno le escucha y uno termina francamente extenuado por la bestialidad de todo esto. Es realmente increíble. Claro, Morbid Vision efectivamente se parece mucho o sea, en temática al Morbid Tales de Celtic Frost. O sea, se parecen, ¿no? O sea, ahí claramente se ve una herencia musical bastante fuerte. Y claro, esto es blasfemia, es justamente algo muy diferente a lo que Sepultura ha hecho. Sepultura es más conocido por letras que tienen más una orientación política, pero esto es blasfemia. Vamos a agarrar las creencias cristianas y las vamos a destruir, las vamos a despedazar, nos vamos a hacer la burla. Qué cosa más absurda y extraordinaria que justamente pensar en la figura del Cristo ahí putrefacto, el Rotting Christ, que también es una banda de black, ¿no? Una banda griega que todo el mundo conoce, ¿no? Rotting Christ, que llegó inclusive hasta Bolivia, a este país perdido en el fondo del mundo, donde no pasa absolutamente nada, donde tenemos una escena metalera un tanto tímida y donde todo el mundo se contempla el ombligo porque no sabemos qué más hacer y no sabemos cómo encarar y enfrentar nuestra propia realidad porque somos el fondo mismo del mundo. O sea, ¿quién llega a Bolivia? Pero Rotting Christ llegó a Bolivia. Sepultura también llegó a Bolivia en algún momento dado, ya con Derek Green. Bueno, no con Max Cavalera, pero Max Cavalera llegó, ¿no? En algún momento dado también, pero bueno. Son esos pequeños acontecimientos un tanto extraordinarios porque nosotros no somos parte de este sistema mundo y estamos un tanto rezagados, relegados en los confines de el olvido. Y bueno, Morbid Vision es esta bestialidad. Realmente la forma como suena esto es devastador. Y, o sea, no debemos olvidar, o sea, los Cavalera son unos jovencitos. Y aquí claramente lo que resalta es la batería del Igor y la voz del Max Cavalera. Y esas guitarras sumamente turbias y desafinadas que te comen, que están aquí en tu cabeza y te dicen ¡ah! Es demasiado, o sea, esto es un manifiesto, esto es lo que tiene que ser el metal, esto es como suena el metal. Y, o sea, debemos tomar en consideración que en 1986 nada sonaba así. Y de ahí que finalmente se ha controvertido el hecho que hayan regrabado estos dos discos, ¿no? El Bestial Devastation y el Morbid Vision. No deja de ser controvertido porque justamente las versiones que han salido ahora bajo el nombre de Cavalera, pues, o sea, sí, suenan mucho mejor, tienen una calidad de producción extraordinaria, pero no deja de ser algo un tanto más genérico. Y claro, hoy en día tenemos muchísimas bandas que suenan así. En 1986 no, teníamos a Sepultura que sonaba como Sepultura y nadie más sonaba de esta manera, y esto es lo que va a generar justamente mucho interés por la banda. Y uno se dice, pero, o sea, esto es algo que hay que escuchar. Hay que escuchar. Hoy en día, pues, los Cavalera, no tanto, y uno se dice, bueno, hay otras bandas que también son más interesantes. Y yo lo que hubiera preferido, en vez de que hayan regrabado estos dos discos, es que hayan sacado un live, ¿no? Que abran justamente con el Bestial Devastation, sigan con el Morbid Vision, toquen unas canciones más de los discos que grabaron ya como solistas, como Cavalera Conspiracy, o discos que sacaron con Soulfly, o de la parte tardía de Sepultura con el Max Cavalera. No sé, lo hubiera disfrutado mejor o más que estos dos discos regrabados, porque regrabar no me parece siempre la mejor opción. Desde luego suena mejor e introduce estos discos a una nueva generación de fanáticos que han perdido el rastro de Sepultura y que tal vez no sepan que en algún momento dado se grabaron estos discos y que fueron altamente revolucionarios. Tal vez, es cierto, puede ser un enfoque, pero al mismo tiempo me parece que pierde parte de su carisma. Porque al fin y al cabo lo que hace grandioso a este disco, el Morbid Vision,
Es ese sonido sumamente crudo. Es unos discos que grabaron en un par de días y que les importaron un pepino cómo sonaba y que la banda lo produjeron ellos mismos. Es decir, o sea, no, o sea, ya no tenemos este trabajo de producción súper trabajado. No, tenemos algo que es crudo y que realmente transmite toda la furia que se sentía en ese momento, ¿no? Estos hermanos sumidos en la pobreza y que estaban buscando una forma justamente no solamente de salir de la pobreza, pero de canalizar su propia agresividad. Y es eso el metal. El metal es explorar todo lo peor que tiene la humanidad, lo peor de la humanidad, porque en el fondo lo que sentimos es una agresividad tremenda por todo y queremos destruir absolutamente todo. Y esta es la música que nos va a acompañar mientras salimos a la calle y tenemos esas ganas de destruir absolutamente todo porque sentimos ira. Mayhem también es el nombre de otra de esas bandas legendarias y altamente controvertidas que en algún momento dado vamos a tener que discutir también. Y aquí es el caos, es la devastación, la desolación, la putrefacción, todo. Es la destrucción del mundo. Son los años 80, ¿no? Los años 80 es una década sumamente oscura, negra, porque es la sombra de la crisis, es la sombra de la Guerra Fría y del desastre nuclear que en cualquier momento podía acontecer y que era un peligro absolutamente real. Y claro, este es el único disco que graba el legendario Jairo T, que después se saldrá de la banda y será reemplazado por Andreas Kisser, quien ahora tiene justamente el control total de la banda y de la franquicia en la cual se ha convertido Sepultura, con resultados un tanto más diversos y un tanto más controvertidos. No deja de ser chistoso que finalmente esta banda, que ha sido construida por los hermanos Cavalera, ahora le pertenezca a un tipo que llegó después que ni siquiera es un miembro fundador de la banda, y que los hermanos Cavalera están tratando de reclamar justamente el legado de este Sepultura. El otro dato curioso para justamente poner en claro las cosas es que el nombre de Sepultura se inspira directamente de una canción de Motorhead, Dancing on Your Grave, del legendario Another Perfect Day, que para mí es el mejor disco de Motorhead de toda la vida. Para mí, desde luego, puede ser ampliamente controvertido, ya lo podemos debatir y lo vamos a hacer en algún momento dado. Y si no están de acuerdo, pues comenten e insúltenme bien alegremente. Y ya que están por aquí, les voy a pedir muy alegremente que por favor tengan la buena voluntad de suscribirse a este bonito canal y de compartir esto con todos sus conocidos para que pueda seguir creciendo y pueda seguir comentando cosas con relación al metal. Y claro, Dancing on Your Grave, claro, o sea, qué cosa más irreverente que bailar en la tumba de alguien. O sea, la muerte es un momento eminentemente solemne para todos y burlarte de la muerte es algo que no se podía hacer. Era rebasar justamente esa línea y eso le da esta pauta a los Sepultura, decir, no, vamos a llamarnos así, vamos a justamente glorificar la muerte. Y por eso está más ligado justamente a un ideario más propio del death metal. Y es muy interesante eso también. Esta canción Mayhem es una bestialidad así total y realmente da las pautas de lo que tendría que ser el metal extremo. Esto es como debería sonar el metal y esto es justamente lo más representativo del metal de los años 80. O sea, es brutal, crudo, sanguinario, despiadado, demencial, absolutamente devastador y te quedas francamente perturbado cuando escuchas todo esto y por eso a mí me fascina el metal. Troops of Doom. Esta vez la canción más conocida que tiene Sepultura. Bueno, una de las canciones más conocidas que tiene Sepultura. Es lo que puso a Sepultura en el mapa. O sea, la gente comenzó a decir, a ver, he escuchado esto. A ver, aquí hay algo que hay que seguir explorando. Hay que seguir machacando estas vainas. Y claro,
Es la canción que le valió a Sepultura una cierta reputación en el mundo del metal. Ustedes saben que poco después de haber grabado el Morbid Vision y haber terminado la gira, Max Cavalera se fue a los Estados Unidos con un cassette de demos y fue tocando a todas las disqueras. Finalmente, esta es la canción que le abrió las puertas de un sello discográfico grande, Roadrunner Records, y que bueno, con ellos van a grabar el siguiente disco, La Esquizofrenia. Para el siguiente disco las cosas están mucho más pulidas, ¿no? Está mucho mejor trabajado, hay una mejor calidad de la producción, no lo vamos a negar. Y también van a grabar después dos discos absolutamente bestiales y que definen lo que es el metal. El Beneath the Remains y el Arise son realmente dos discos absolutamente colosales. Sepultura nunca más va a grabar algo así, ya con un sonido mucho más claro, mucho más definido, y que son monumentos del thrash. Aquí en el Morbid Vision, Sepultura se está buscando a sí mismo, están buscando un sonido. Y claro, lo que aquí destaca es la guitarra de Jairo T. ¡Wow! Es una vieja obsesión entre los metaleros, porque qué cosa más horrenda que la guerra. Y claro, y esta es una de esas canciones en las cuales Max Cavalera pues, canta, pero de una forma que te dices, puta, ¿cómo haces para cantar así? ¿Cómo haces para tener tanta fuerza? Y claro, Max Cavalera era uno de estos grandes vocalistas de metal, que realmente canta con una fuerza y una furia jamás igualada. Y es un aspecto que justamente no está presente en las regrabaciones de estos dos discos. Es un problema, efectivamente Max Cavalera ha envejecido, ¿no? La voz ha envejecido, todo envejece en este mundo cruel y traidor. Y desde luego hay tonalidades, gritos a los cuales Max Cavalera ya no puede llegar, porque físicamente es imposible. Para nadie es un secreto que aquí en América Latina, pues la religión cristiana es muy, muy importante. La gente es creyente, la gente es devota, la gente va a las iglesias, la gente es parte, genera estos rituales cristianos, es parte de la cotidianidad. No lo vamos a negar, es decir, todos hemos crecido de esa manera, todos teníamos alguna abuela, alguna tía que nos llevaba a iglesia y nos decía, no, no hagas estas cosas que son del diablo. Y todos hemos vivido de esa manera, algunos hemos estudiado en colegios religiosos, pero la religión es algo que está demasiado presente justamente en este entorno latinoamericano. El Brasil no es una excepción, ¿no? Es parte de ese mismo conglomerado latinoamericano y parte finalmente de esta misma cultura. Tal vez no tengamos el mismo idioma, pero compartimos una cultura muy similar. El punto es que justamente en América Latina todas estas cuestiones relacionadas a la adoración diabólica era definitivamente una forma de transgresión muy fuerte. ¿Qué es lo más transgresor que puedes hacer? Sino burlarte de esta religión que efectivamente tiene este componente sagrado, en el cual tú entras a la iglesia y te tienes que descubrir y tienes que andar con la cabeza hacia abajo justamente en signo de respeto a este Dios que está mirando y que está juzgando y que te juzga a ti como pecador. Tú eres un pecador y justamente vas a la iglesia para asumir la vergüenza de ser pecador. Y es algo que no podía entender. ¿Por qué justamente este Dios que ni siquiera conozco me tiene que castigar a mí, que no estoy haciendo nada? Al fin y al cabo, que solo estoy existiendo porque existo y vine a este mundo que ni siquiera, o sea, fue mi intención venir. Entonces, solo estoy existiendo, nada más. Estoy siendo un ser humano como todos los demás y este Dios viene y me castiga a mí. Entonces, no. No, pero justamente la idea era ir en contra justamente de esta religión y ridiculizarlo un poco, porque justamente hay muchas cosas que son demasiado turbias en todo esto. Nada
nada más irreverente que proclamar fuerte y claro y decir yo renuncio a mi fe. O sea, es para traumatizar a toda tu familia, a todas tus tías puritanas que están ahí. ¡Ah! ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Bueno, pero, es decir, o sea, no sé, yo siempre he considerado la fe como algo bastante absurdo. Decir, no voy a basar lo que soy en los supuestos designios de una divinidad. Soy lo que soy por el impulso de mis propias decisiones, nada más. Ahora, de que efectivamente Dios nos puede dar un cierto sentido, porque no hay nada más absurdo como la vida misma. La vida es absurda, porque la finalidad de la vida reside en la muerte. Vivimos para morirnos, es decir, estamos aquí día a día y nos morimos lentamente y lo sentimos a medida que vamos envejeciendo, a medida que el cabello se vuelve canoso, a medida que te van saliendo arrugas en la cara, a medida que finalmente tienes unos problemas de salud cada vez más recurrentes, ¿no? Que tienes la gastritis, que tienes las hemorroides, que tienes justamente debilidad de los huesos, que tienes síntomas de reumatismo, en fin, tienes un montón de cosas. Y ahí es donde lo sentimos, que justamente en esta pelea por la vida vamos a perder siempre y nos vamos a morir al fin y al cabo, y lo único que importa es la nada absoluta. Es decir, cuán absurdo es estar aquí existiendo en este momento sabiendo que dentro de unos años yo voy a estar muerto y enterrado y a nadie le habrá importado lo que habré hecho en mi vida. Y claro, la voluntad que yo tengo como ser humano es justamente encontrar formas de ir compensando esa realidad, esa certeza de que absolutamente nada vale la pena. Y por eso justamente la gente busca sentido. Dios da sentido a la vida, porque Dios es la promesa de que efectivamente, no, tú estás aquí en esta vida, pero es transitorio. Si sigues los designios del Dios verdadero, tendrás las puertas del paraíso abiertas y tendrás una vida eterna con todos los tuyos, con todas las personas que has perdido en el mundo. Y efectivamente es un poderoso consuelo y no lo vamos a negar. Pero al mismo tiempo no deja de ser eso un mero consuelo y nada más. O sea, al fin y al cabo no tenemos certeza de nada. La única certeza en este mundo plagado de dudas es el hecho de que yo me voy a podrir ahí junto con todos mis congéneres, y que en la muerte todos somos iguales, y que en la muerte justamente nos llegará a todos por igual. Y claro, no deja de ser estas enormes obsesiones que tenemos y compartimos absolutamente todos. El disco de Sepultura gira en torno a dos grandes temáticas. Por un lado está todas las referencias a la religión, esa religión un tanto absurda y que no entendemos del todo y que nos produce malestar, sobre todo por las grandes contradicciones que tiene. Es una religión de amor, pero al mismo tiempo se condena al pecador. Es una religión de perdón, pero al mismo tiempo tengo que cargar la culpa de todos los pecados del mundo por siempre jamás. Es un Dios de amor, pero al mismo tiempo este Dios me juzga y me va a castigar por todas las cosas que yo he hecho. Y en algún momento dado yo compadeceré ante el tribunal celestial por todos los pecados que he hecho, por todas las decisiones que yo he tomado, cuando en realidad es este Dios el que me otorgó este libre albedrío, la posibilidad que yo tengo de decidir. Pero si decido algo que está en contra de lo que dice este Dios, hoy voy a ser castigado. Es decir, es una contradicción permanente. La furia es el motor del metal, la furia es el motor de la humanidad. Finalmente algo que podemos decir de manera muy categórica es que los seres humanos somos un poquito coléricos y justamente la guerra es una constante en la historia de la humanidad, justamente por desacuerdos que son eminentemente religiosos. La religión es una creencia, yo puedo creer en lo que me da la gana, pero cuando esta creencia se vuelve fanatismo y me digo que mi creencia es mejor que todas las demás y que todo el mundo debería creer lo que creo yo porque es el único camino real y verdadero, es ahí donde se suscita conflicto y es ahí donde hay guerra. Es decir, la religión ha causado mucho más daño que bien en la historia de la humanidad y eso queda bastante claro.
La religión es justamente un conglomerado de ira y de furia. Es lo que va a alimentar el odio en los seres humanos. Es esta voluntad de imponer lo que yo creo que es correcto hacia el resto de los demás. Porque mi visión, que es mi visión personal y altamente egoísta, debería imponerse al ser la más certera al resto de la humanidad, porque así lo decreto yo y punto final. Y ese es el gran problema de la humanidad. Nosotros, obnubilados por la propia magnificencia de nuestro ser, queremos que todos los otros seres humanos se parezcan a lo que soy yo. Y no voy a aceptar a nadie que difiera de mi propia idea y de mi propia percepción de lo que soy yo. Es decir, es algo total y completamente absurdo. Los ritos funerarios también es una gran obsesión en la humanidad, porque al fin y al cabo la muerte es una constante. Y la muerte es este gran enigma, ¿no?, que no podemos resolver. ¿Qué hay detrás de la muerte? No sabemos. Lo más probable es que no haya nada. Es lo más probable. Pero es una probabilidad entre muchas otras. Y en la infinidad de probabilidades, pues todo puede ser probable. Es decir, es tan probable que exista Dios como que no exista la nada. Es tan probable que yo me reencarne en perro como que me reencarne en hormiga. Es tan probable que finalmente me reencarne y sea otra forma de vida muy diferente a lo que soy ahora y lo que podría concebir en estos momentos. Es decir, no sabemos, es un horizonte total y completamente incierto, y nosotros tenemos como humanos, tenemos que rendirnos a esta incertidumbre. Nosotros como seres humanos tenemos la vocación o la pretensión de poder controlar todo. Finalmente, nosotros hemos evolucionado de tal manera que podemos controlar nuestro entorno y reducimos al mínimo los márgenes de incertidumbre, cuando menos desde el punto de vista teórico. En los hechos no es así, no controlamos absolutamente nada y no tenemos certeza alguna de nada. Tú puedes ir caminando tranquilamente en la calle y ¡zas!, te cayó una maceta en la cabeza y ahí se acabó tu existencia. La muerte siempre nos va a tomar de sorpresa, nunca vamos a estar preparados para la muerte. Y por más que justamente dentro de los ritos frente a los cuales nosotros estamos más familiarizados, la muerte es un momento de congregación para la familia, porque la familia tiene que acompañar al moribundo en su etapa final. La muerte siempre será un acto de soledad, porque estás tú solo, frente al dolor, frente al miedo y frente a la nada. El Imperio de los Condenados es la canción que cierra este disco. Y realmente uno termina, o sea, exhausto de haber escuchado todo esto, pero profundamente, o sea, obnubilado. No sé, no encuentro ni siquiera las palabras que sean las más justas para describir lo que uno siente cuando termina de escuchar este disco. Uno se siente francamente deslumbrado, uno se dice, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! Y claro, o sea, la gente se dice, pero yo, a ver, un ratito, no sabíamos que en Brasil también se hacían cosas así, qué cosa más interesante. Y claro, Sepultura es una banda sumamente influyente dentro del metal. Sepultura es una banda que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, que se ha ido adaptando a diferentes momentos y cuyo sonido ha ido evolucionando de diferentes maneras. Entre este Sepultura, justamente del Morbid Vision, y el Sepultura del Quadra, pues son dos bandas totalmente diferentes. Pese que pueden compartir algunos músicos similares, son dos cosas totalmente diferentes, y es la evolución que justamente tenemos que rescatar en cualquier banda. Finalmente, qué triste sería que yo sea el mismo individuo y siempre haya sido el mismo individuo toda mi vida, y que no haya tenido diferentes facetas, no haya tenido fases de expansión, pero también de contracción. Ha habido momentos en Sepultura que han sido muy duros. O sea, Roots, por ejemplo, es un disco altamente controvertido, es un disco que no gustó a muchos, sí que, bueno, no sé, tiene sus cosas medio raras. El Against, el primer disco ya con Derek Green, es un disco que a mí no me gustó para nada, sobre todo por la voz de Derek Green, y es algo a lo cual hasta ahora no me habitúo del todo. Me parece que no fue la mejor decisión como vocalista para reemplazar a Max Cavalera. Lo otro es porque también hay grabaciones del momento. Hay momentos en los cuales Andreas Kisser también tiene que cantar frente a la ausencia de Max.
y canta nomás. Y podía haber asumido ese rol, el Andreas Kisser, sin tener que recurrir a este negro gigantesco, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero que canta de una manera que es un tanto extraña. El Against es un disco muy raro y es un disco que a mí en lo personal no me gustó. El que le sigue, el Nation, también es un disco muy raro y tampoco me gustó. Pero Root Back sí es un disco absolutamente genial y ahí yo recupero fe en Sepultura y me digo, no, Sepultura sigue siendo una gran banda. Y claro, cuando sale el Dante 21, pues lo cambia absolutamente todo por el hecho de que es un disco conceptual. Y van a sacar varios discos conceptuales donde efectivamente hay un gran trabajo en las letras, en la forma como se concibe la música y todo lo demás. Ahora, en el caso de Bestial Devastation, que es el primer EP que sacaron los Sepultura en un lejano 1985, cuando los hermanos Cavalera eran todavía chiquititos, pues eran jovencitos en ese momento, 16 años, o sea, a los 16 años todavía eres nene, ¿no? Nene. Eh, Ahí se siente mucho todavía la influencia de Venom, ¿no? Es un disco muy diferente al Morbid Editions, es un disco donde justamente la influencia de Venom es mucho más emblemático. O sea, Venom es muy interesante porque finalmente Venom no deja de ser algo rockero, es algo muy punk también, pero tiene este aire diabólico, pero no deja de ser rock, o sea, no deja de tener esa raíz elemental del hard rock que se va a construir en los años 70, pero con este lado justamente demoníaco, que es la gran característica de Venom y que va a llamar la atención de toda una generación de músicos que se dicen, a ver, aquí hay algo interesante, porque justamente la adoración al diablo es algo que es irreverente como tal. Y debemos tomar en consideración que justamente en ese momento lo que se estaba haciendo dentro de la escena metalera era explorar con estos temas diabólicos, era explorar justamente con el tema también de los maquillajes, y está la influencia de Celtic Frost, no lo vamos a negar, y es explorar formas justamente de ir impactando a las personas. ¿De qué manera voy a ofender a las personas? Voy a sacar un disco que suena horrorosamente mal. Voy a sacar un disco que justamente se mofa de las creencias religiosas. Voy a sacar un disco que es una glorificación prácticamente de la muerte. Y eso lo voy a poner en el mercado. Y es un manifiesto de lo que es y debería ser el metal por siempre, jamás. Por eso este disco es tan importante y por eso tiene su sitial fundamental en esta vasta historia de construcción y emancipación del metal, porque es una pieza crucial y justamente el carisma que tiene este disco es que suene como suena. El carisma que tiene este disco es que justamente tienes estos músicos sumamente jovencitos que recién están aprendiendo a dominar sus instrumentos, pero ya que ya tienen justamente ese destello o esa, no sé, ese vaho, ese olor de justamente de pedantería, porque están convencidos de que esto puede transgredir, puede ir más allá de las fronteras físicas y que puede llegar a un público amplio en el mundo entero. Tiene el hedor de la arrogancia. Eso es lo que quería decir. Y estaba buscando mis palabras aquí como menso porque soy solamente un ser humano cantonado por mi propia subjetividad y por mis propios límites al momento de poder hablar. Claro, hoy en día estamos demasiado habituados a algo que sea perfecto, una inteligencia artificial que te hable con una voz monocorde y que construye estas frases tan bonitas, pero que no tiene marca de subjetividad, porque lo que nos hace humanos es justamente tropezar, es justamente errar, es justamente evolucionar como tal. Y este disco es un monumento a todo lo que somos nosotros. Realmente es uno de los mejores discos en la historia del metal y por eso vale la pena rescatarlo como tal.